Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. La cima de la torre del reloj estaba cubierta de nieve, pero, por suerte, el viento había estado en calma hasta el momento y la ventisca había cesado hacía rato. La ciudad brillaba con escarcha y hielo, una joya con un corazón oscuro y corrupto. Lucía hermosa. Mejor aún, el sol estaba lo suficientemente alto como para mitigar un poco el frío invernal. Peter lo agradeció enormemente, ya que sentía el frío incluso con su abrigo nuevo puesto, otro gasto más en su presupuesto. Jason había insistido en dejarlo frente a una tienda de ropa de segunda mano cuando supo que quería tomarse un tiempo para reflexionar. Para ser un humano que conducía tan imprudentemente y no tenía reparos en disparar directamente al tanque de un justiciero, estaba extrañamente preocupado por la salud de su joven amigo. En cuanto terminó de comprar ropa y zapatos baratos, salió a buscar algo de privacidad. Necesitaba pensar. El punto más alto que conocía en esa zona de la ciudad era la torre del reloj. Para entonces, ya no le importaba quien lo viera correr un poco más rápido que el humano promedio, y el viaje a la vieja Gotham había sido veloz, lleno de saltos y deslizamientos. Echaba de menos la libertad de balancearse entre los edificios, pero esperaba volver a sentirla pronto. No había podido encontrar una chaqueta tan buena como la que tenía dañada, pero sí llevaba unos pantalones casi nuevos y unas botas de cuero gruesas. Tendría que esperar a tener más tiempo para arreglarla. Mientras tanto, tendría que conformarse con la gruesa tela de su abrigo de invierno. Bueno, técnicamente sí tenía tiempo. Simplemente eligió pasarlo en lo alto de una torre del reloj, justo al lado de una comisaría. Escabullirse entre la docena de oficiales que merodeaban la vieja iglesia no había supuesto ningún problema, ya que todos parecían estar ocupados con sus respectivas tareas. Pronto se encontró sentado allí, al borde del tejado, contemplando la ciudad a sus pies. Las calles estaban extrañamente silenciosas a esas horas de la mañana. Podía sentir la aprensión que emanaba de los civiles que se atrevían a salir de sus casas y apartamentos. Era densa y agria, una mezcla de miedo y excitación. No era precisamente el punto más alto al que podía llegar en el norte de Gotham, pero los puentes le parecían demasiado peligrosos a plena luz del día. Además, siempre había sentido predilección por los edificios antiguos, sobre todo cuando necesitaba un momento para reflexionar a solas. Las piedras antiguas le hablaban de una forma que el vidrio y el metal jamás podrían. Aún así, deseaba no tener que lidiar con tanta nieve y, más aún, echaba mucho de menos su traje perfectamente aislante. Desafortunadamente, dudaba que el siguiente lo protegiera también del frío, un sacrificio necesario para poder confeccionar las prendas más importantes de su atuendo. Supongo que será mejor acostumbrarse, pensó distraídamente. Jason nunca parecía tan afectado por el frío como él, al menos no en los pocos días que habían pasado desde que lo conoció. Otra cosa más en la que el chico mayor parecía tener más experiencia que él. Había pasado tan poco tiempo desde su primer encuentro, pero le había parecido mucho más. Sentía como si se conocieran desde hacía semanas, incluso meses. El hecho de haber tenido que salir durante un desastre tan poco después de conocerse seguramente influyó mucho. Él conocía mejor que nadie el poder que este tipo de experiencia compartida tenía para forjar lazos. Nada como enfrentarse juntos a situaciones de vida o muerte para unir a las personas. Sin embargo, realmente había pasado poco tiempo. Jason había dicho que era una oportunidad para él, pero también había mencionado que estaba empezando a confiar en él. ¿Era cierto o simplemente una forma de convencerlo de trabajar juntos? No solía desconfiar tanto de la gente, pero después de tantas sorpresas y malas experiencias en Gotham, y tras lo ocurrido en su universo original, no pudo evitar sentirse algo desilusionado. Solo unos días, pero, en definitiva, habían pasado mucho tiempo juntos. Suspiró, apartando las piernas del borde del tejado para cruzarlas. Apoyó los codos en las rodillas, con la barbilla entre las manos. Un antiguo pícaro. Cuanto más lo analizaba, sobre todo con la mente más despejada, más le parecía que Jason había tomado una decisión precipitada e impulsiva al pedirle que se uniera al equipo, o que lo había estado pensando todo el tiempo pero no quería decírselo. La segunda opción era mucho más preocupante que la primera, especialmente porque, como compañeros de equipo, se suponía que debían confiar el uno en el otro. Confío en que me apoyará, decidió. Pero confío en lo que me dijo. Sentía que algo le faltaba.
Pasar de villano a justiciero había sido un cambio radical de actitud y, aunque siempre había querido intentar rehabilitar a alguien, seguía sin poder quitarse esa idea de la cabeza. Había algo que desconocía, o que no comprendía del todo, sobre Jason. Podría ser algo que el otro adolescente esperaba de él, o quizás algo de su pasado que aún no había revelado. Fuera lo que fuese, le inquietaba lo suficiente como para tener que ir allí. Solo unos días. Pero si hubiera sido un villano en vías de redención, ¿cómo habría reaccionado ante la oportunidad de aliarse con alguien con quien tenía una buena relación? No es que Jason no hubiera sido servicial o amable antes de esa noche. Él ya sabía que eras un metahumano. Incluso entonces, su amigo, sí, su amigo, había entrado con él en un edificio que se derrumbaba. Había regresado para ayudarlo a escapar de un grupo de justicieros que claramente los superaban en tecnología y recursos. ¿Aprovechar una oportunidad o una maniobra planificada? Aún así, había accedido a trabajar con él durante un mes y no iba a retractarse. Si existía la posibilidad de ayudar a alguien a salir del entorno que había acabado con tantas vidas que él había amado, la aprovecharía. Creía firmemente en la rehabilitación, a pesar de todo lo sucedido. Al final, sus convicciones se habían visto confirmadas, había logrado ayudar a la gente, antes de que Strange lanzara su segundo hechizo. Miente o no, murmuró, mientras sus palabras iban acompañadas de bocanadas de aire pálido, todavía tengo que intentarlo. Jason le caía bien, se estaba convirtiendo en un amigo íntimo. Incluso si lo hubiera odiado, habría aprovechado la oportunidad. Al fin y al cabo, era eso. Una oportunidad para hacer algo, para cambiar la vida de alguien. Tengo que animarlo, susurró para sí mismo, con las manos doloridas por el frío. Hazlo bien. Peter asintió, con la decisión tomada. Subiendo hasta el borde del tejado, a menos de 1 centímetro del vacío, se puso de pie y se estiró. Se sentía agotado, pero haber tomado una decisión lo tranquilizó enormemente. Respiró hondo, saboreando el aire fresco y frío y percibiendo el olor de miles y miles de personas que seguían con su vida cotidiana bajo sus pies. No había dormido bien en ese colchón fino y frío, pero al menos había descansado un par de horas. No se podía decir lo mismo de Jason, que había insistido en dormir en el suelo. El mismo suelo que no era más que piedra. A veces no entendía al chico mayor. Aún así, su amigo parecía completamente indiferente a su noche de insomnio. Quizás debería poner una alfombra allí, si pensaba dormir en el garaje con regularidad. Aunque, con la moto, tal vez no fue tan buena idea. Debería poner una alfombra en mi habitación. Y, siguiendo esas sabias palabras, Peter se dejó caer hacia adelante, agarrándose a una gárgola de piedra a pocos metros de la caída y comenzando rápidamente el descenso. Le bastaron unos segundos para llegar al suelo y, una vez allí, mantenerse en las sombras le permitió abandonar la zona sin ser detectado. Era un buen lugar para sentarse a pensar. Probablemente volvería, sobre todo cuando terminara su traje. El camino de regreso a su apartamento ya le resultaba familiar, pues gran parte del norte de Gotham formaba parte de su ruta de reparto. Se deslizaba y saltaba sobre montones de nieve y placas de hielo grueso, deteniéndose a veces para mirar las calles. La noche anterior había dejado su huella en la ciudad y solo unos pocos ciudadanos estaban en la calle ese día, todos armados. En contraste, la policía de Gotham patrullaba el barrio con un número que nunca antes les había visto. Cada calle parecía tener al menos 2 coches patrulla, si no más. Por suerte, no parecían estar patrullando los tejados. Ahora solo le quedaba esperar no toparse con ningún murciélago antes de llegar a casa. Eso sería un desastre. Oh. El resto de su camino a casa transcurrió, afortunadamente, sin rastro de justicieros con gatillo fácil. Mejor aún, su habitación estaba completamente libre de insectos cuando la revisó minuciosamente. Podía oír a Jason moverse detrás de las pocas paredes que los separaban. Curiosamente, su presencia seguía siendo tranquilizadora. Tenía un amigo, alguien con quien podía hablar. Alguien de su edad que sabía que era un superhumano, un metahumano. Más aún, alguien consciente de su deseo de convertirse en un justiciero en este universo. Quizás debería haber desconfiado, considerando los antecedentes penales de su vecino, pero tenía que cumplir su palabra. Tenía que intentarlo y, para darle al equipo una oportunidad real, tendría que confiar en él, sin importar sus propias dudas. Parker, has conocido y trabajado con gente que ha hecho cosas mucho peores. Además, si te traiciona, no hay nadie a quien pueda matar. Mai ya no está. En lugar de tranquilizarlo, el pensamiento le produjo una punzada de dolor y tuvo que quedarse quieto un momento, respirando profundamente. Extrañaba a su tía. Extrañaba a MJ y a Ned.
¿Cuánto tiempo había pasado ya? ¿2 semanas? ¿3? Su tiempo en este mundo se sentía como si hubiera durado una eternidad y, a la vez, como si hubiera transcurrido apenas unos días. Todo sucedía tan rápido y cambiaba tan abruptamente, pero los acontecimientos relacionados con los 2 hechizos de Strange parecían haber ocurrido hacía solo unas horas. Lo recordaba con todo detalle. Las peleas, la investigación, las muertes. La expresión en los rostros de sus amigos mientras era arrastrado a un torbellino de colores furiosos, arrancado de su existencia y arrojado a una nueva. Arrojado a Gotham City. Si tuviera la oportunidad, ¿volvería? ¿Están mejor sin mí o me extrañan? Nunca encontró respuestas a sus oscuros pensamientos. Un golpe en la puerta lo sacó de ellos antes de que pudiera hacerlo. Dejó entrar a Jason con una sonrisa, decidido a darlo todo por su equipo. No fracasarían por su culpa. Oye, chico, tengo algo para ti, le dijo el chico mayor, abriendo la puerta del todo con el hombro. Llevaba los brazos cargados con una caja grande que olía a cartón, tela, cuero y algo mecánico. ¿Habrá una máquina de coser ahí dentro? Preguntó, intentando mirar dentro. Ya tengo una. ¿Tú también puedes leer la mente? Jason arqueó una ceja, dejando su carga en el centro de la habitación. Le lanzó una mirada indiferente a la pequeña máquina de Peter, negando con la cabeza. Eso no te va a llevar a ninguna parte. Oye, lo modifiqué. Protestó el chico, dirigiéndose a su escritorio para recoger el objeto en cuestión. Puede hacer muchas cosas. Jugó con los distintos complementos que le había añadido, alzando una ceja hacia el otro adolescente. Puede hacer muchas cosas, claro, respondió su amigo, agachándose para abrir la caja y revelando un monstruo tecnológico que solo compartía el nombre de máquina de coser. Si Peter la había modificado, Jason había deconstruido por completo el concepto original para convertirla en algo exagerado y de aspecto extremadamente complejo. Era voluminosa, con muchas piezas colgando, abrazaderas y ganchos de aspecto amenazador. Por alguna razón, también estaba pintada de un rojo brillante. Fuera cual fuera el propósito de la modificación, no era para confeccionar ropa. Había sido diseñada para trabajar con un material extremadamente resistente. Creía ver varias piezas diferentes que encajaban en la máquina, todas con formas y tamaños distintos. Algunas eran tan pequeñas que temía romperlas con solo respirar cerca de ellas. Otras eran lo suficientemente grandes como para parecer agujas cómicamente gigantescas, sacadas directamente de una caricatura. ¿Qué es eso? Preguntó, tras quedarse mirando en silencio, atónito. ¿De verdad tiene que ser tan grande? Jason se encogió de hombros. Puede hacer prácticamente cualquier cosa que yo quiera. Incluso lo adapté para que me ayude a soldar. Soldadura. Sí, no todos podemos arreglárnoslas con Kevlar y telas sintéticas sofisticadas. Algunos necesitamos una armadura adecuada. La sonrisa que acompañaba la frase le quitó toda la fuerza, pero tampoco ayudó a explicar nada de lo que decía el joven. Tu máquina de coser puede soldar metal, repitió Peter, solo para asegurarse de no haber oído mal. Su amigo le sonrió, con una expresión de satisfacción al darse cuenta de lo mucho que había sorprendido al chico. Puede hacer eso y mucho más. Manipuló el aparato metálico durante unos segundos y luego volvió a sonreír radiante. También puede insertar cables y chips, entre otras cosas. El neoyorquino negó con la cabeza, sin saber qué decir. Al ver la expresión de satisfacción de su amigo, se encogió de hombros. Eso no es una máquina de coser, ni siquiera sé qué es. Es el Crafty Tool marca registrada de Jason. Aún con una amplia sonrisa, añadió. Lo llamo así porque puede crear de todo. Peter suspiró. No sé si eso es mejor que simplemente llamar la máquina de coser. Tras unos segundos de silencio, se inclinó hacia adelante, intentando comprender cómo era posible que aquella bestia de máquina se mantuviera en pie. No solo era grande, sino que también estaba bastante maltrecha. Obviamente, su amigo la había llevado consigo en sus viajes y la habían roto y reparado muchísimas veces. ¿Vas a enseñarme a usarlo? Preguntó, preguntándose si realmente quería usar esa amalgama profana en lugar de sus herramientas más rudimentarias pero igualmente eficientes. Jason vaciló, frunciendo el ceño. Depende, ¿ya tienes una idea de lo que quieres? Peter resopló. Por supuesto que sí. Sacudió la cabeza entre risas y se dirigió a su taquilla roja, sacando los restos de la araña de hierro y sus cajas de nanopods y componentes. Tras dejarlas frente a su amigo, volvió a su escritorio y escogió su cuaderno principal, hojeando las páginas hasta encontrar los esquemas que buscaba.
Traje de Spider-Man Mark I, por Peter Parker, así se identificaba con orgullo el boceto principal al pie de la página. Lo examinó, invadido por una extraña sensación de ansiedad mientras repasaba sus ideas una y otra vez. Era su primer traje de Spider-Man terminado, y esperaba que pudiera rivalizar con la eficacia de la antigua y ahora obsoleta tecnología de Tony. Esta vez no contaba con la ayuda de la máquina Stark para convertir sus proyectos en realidad. Solo disponía de sus manos y su ingenio. Solo después de dejarse caer junto a Jason se dio cuenta de que su amigo había permanecido en silencio durante un tiempo inusualmente largo, mirando fijamente el traje de batalla destrozado en el suelo. Exacto. No todo el mundo tenía acceso a ese tipo de tecnología, especialmente en este mundo. Se removió incómodo, preguntándose una vez más ese día si acababa de cometer un grave error. ¿Robaste esto? Fue lo primero que dijo el adolescente mayor. Habría sido ofensivo si no fuera porque él mismo había robado su propia bicicleta de alta tecnología. Podría haberlo usado como excusa, pero, al final, no pudo empañar el recuerdo del regalo que Tony le había hecho. No, suspiró, recordando a Iron Man tal como había sido al final. Un amigo tenía tecnología que me prestó para hacer esto. Pero ahora está destruida. Tú hiciste esto. Jason murmuró, con una voz tan baja que apenas se oía un susurro. Con la ayuda de su tecnología. Tenía toda una interfaz y una IA para ello. No es para tanto. Se cruzó de brazos, ahora bastante incómodo. Ahora está destruido. Tuvo que repetirlo varias veces y, cada vez que lo hacía, le dolía un poco más. Era difícil apreciar la sofisticación del traje con solo mirarlo, pero el alto nivel de artesanía seguía siendo evidente. Era un traje de combate de última generación, incluso ahora que había sido parcialmente desmontado y la mitad se había derretido. Parece que eras amigo de gente interesante, reflexionó Jason, sin insistir. Esa era una de sus mayores cualidades, a ojos de Peter. El joven jamás lo presionaría, sobre todo si percibía que se sentía incómodo con algún tema. Como si no hubiera revelado un traje de batalla de alta tecnología, el chico mayor continuó. ¿Así que dijiste que tenías una idea? Mordiéndose el labio inferior, el metahumano empujó su cuaderno hacia adelante, explicando su proceso de pensamiento mientras hojeaba las páginas que mostraban su primer proyecto. Mientras continuaba, Jason se enderezó y se inclinó ligeramente hacia adelante, asintiendo. La capa inferior sería una mezcla de spandex para las articulaciones internas y seda sintética. Pensé en añadir otros materiales, pero esto servirá por ahora. Pasó a otra página, tocando con el dedo índice los dibujos de telaraña. Esto se hará con el traje de combate recuperado, el traje de combate recuperado. Tuvo que hojear el cuaderno varias veces más para encontrar el ejemplo que buscaba, mostrándole a su amigo las dos capas diferentes. ¿Entonces la telaraña será de metal? Preguntó el chico mayor, cruzando los brazos e inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás. ¿Eso no dificultará el movimiento? No es solo metal, sonrió Peter, transformando su ansiedad en inspiración. Este traje fue diseñado para ser totalmente programable. Las placas pueden moverse a nivel microscópico. Solo hay que programar los patrones o dejar que una IA lo haga. Supongo que no tenemos una IA disponible, así que planeas. Sí, lo escribí yo mismo. Su amigo no pareció ofenderse demasiado por la interrupción. En cambio, asintió pensativo, mirando a Peter con una expresión extraña. ¿Era curiosidad, o tal vez sorpresa? Sin embargo, no pudo evitar hablar lo suficiente como para seguir dándole vueltas al asunto. No dejaba de pensar en su proyecto, en lo que podrían crear juntos, en cómo lo construirían. Así que, al final, este traje tendría dos capas. Una de tela y material acolchado, y otra de tecnología inteligente. Cuando esté desactivado, se verá así. Volvió a tocar el patrón de la telaraña y luego pasó la página. Cuando se active, adoptará diferentes formas, moviéndose a lo largo de la telaraña para extenderse donde yo lo necesite en el traje. Una telaraña que se mueve. Jason silbó. Supongo que debería haber esperado algo así, eres muy bueno sorprendiéndome. Eso no es lo único, sonrió Peter, sintiendo que se le ruborizaba ligeramente el rostro ante el halago. En las zonas que no puedo doblar, como la parte posterior de los muslos, quiero conservar una mayor cantidad de metal. Si algo me dispara o golpea el traje, puedo desplazarlo hacia donde sea necesario. Claro que tendría que programar comandos para ello, pero... Tendrías un escudo incorporado contra los ataques de fuerza bruta. Quizás no se estaban interrumpiendo, se dio cuenta.
Simplemente estaban terminando la idea del otro, una buena señal si estaban destinados a trabajar juntos. Su sonrisa se amplió. Estiró la mano para coger el portátil de la cama y lo abrió para mostrar el progreso de sus proyectos de programación. No mencionó que la mayor parte era una traducción directa de los antiguos protocolos de Iron Spider. En cambio, guardó silencio y observó cómo los ojos de Jason se abrían de par en par. ¿Tú escribiste esto? Su amigo parecía más impresionado que incrédulo. Vaya, chico, eres mejor que yo en esto, apenas puedo leer lo que has escrito. Sacudió la cabeza, silbando. Esto está muy bien. Esto podría funcionar. Siguieron revisando los archivos un rato antes de volver a concentrarse en los dos paquetes que tenían delante. El Iron Spider dañado y el montón de tela se unirían para formar un traje nuevo y, si Peter tenía razón, les sobrarían materiales para fabricar al menos 2 armaduras inteligentes más. Tenía varias ideas para un traje Spider más especializado que pudiera usar en situaciones difíciles. Requeriría mucho esfuerzo, pero sabía que si lo conseguía, tendría una enorme ventaja en las calles. Dio una palmada, demasiado emocionado para contener su energía por más tiempo. Aún les quedaban más de 5 horas antes de tener que ir a trabajar. Podían hacer muchas cosas en ese tiempo. Si quieres ayudar, me vendría muy bien alguien que trabajara en la capa inferior. Me interesa más la tecnología que la tela, y todavía hay mucho que necesito rescatar. Señaló el Iron Spider destruido y la valiosa tecnología que contenía. Jason asintió, rebuscando en la caja de cartón que había traído, y sacó un pequeño objeto plateado. Cuando empezó a sacar una larga tira de plástico, Peter se dio cuenta de lo que era. Necesito examinarte antes de poder hacer nada, dijo el adolescente mayor, moviendo la cinta métrica hacia él e indicándole que se pusiera de pie. Enseguida. Así pues, ambos comenzaron a trabajar en el traje. No estaría terminado esa noche, ni siquiera la siguiente. Sin embargo, una vez finalizado, sería todo lo que Peter había esperado y más. No tan impresionante como el último regalo de Tony, pero lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a cualquier cosa que Gotham le arrojara. Al menos, eso esperaba. 2 columnas de humo se elevaban en espiral, desvaneciéndose en finas nubes antes de alcanzar el antiguo techo de madera del comedor de la pizzería. Peter las observó con incomodidad, sintiendo cómo la tensión a su alrededor aumentaba con cada segundo que pasaba sin que ninguno hablara. Un Marco visiblemente molesto los había recibido y, en lugar de entregarles su equipo y la pizza que tenían planeada, les había dicho que se sentaran con él. Desde entonces, los había estado mirando fijamente, fumando con la misma compostura que Jason, quien aparentemente había decidido imitarlo. Era difícil descifrar las expresiones de ambos hombres mayores, pero para un metahumano como él, era fácil percibir la densa nube de emociones que los envolvía. Fue su jefe quien finalmente rompió el silencio, con una voz más fría que nunca. Creo que tendremos que establecer algunas reglas básicas, muchachos. Jason frunció el ceño, apretando los dedos alrededor del cigarrillo y con una mueca en la boca. No me llames muchacho, viejo, espetó, con los ojos ardiendo de ira. Nunca pareció sentirse cómodo con la autoridad. Era un rebelde de corazón, o al menos eso creía Peter. Los ojos de Marco se tensaron. De repente, cerró el puño y aplastó el cigarrillo que sostenía. Lo dejó caer en su cenicero improvisado, una botella de cerveza vacía, y encendió otro. A pesar de la tensión que emanaba de él, no había rastro de ira en su aroma. Solo percibía frustración y un ligero enfado. Recuérdame quién te dio un techo, muchacho. Su mirada no era exactamente una mirada fulminante, pero resultaba igual de incómoda. Peter se removió en su asiento, poco acostumbrado a que su jefe le hablara en ese tono. Aquello le recordó al instituto, que creía haber dejado atrás hacía meses. En realidad, hacía una eternidad, en esas circunstancias. No era él quien recibía la reprimenda, pero aún así, se sentía incómodo. Nunca había sido de los que provocan a la gente con tanta facilidad como Jason, al menos no cuando no llevaba puesto el traje. Bajó un poco la cabeza, cada vez más inquieto a medida que aumentaba su malestar. Estas son las reglas que seguiremos, dijo Marco, dando otra calada y exhalando lentamente, añadiendo más humo a las 2 estelas. Son las mismas que les impongo a todos los mocosos que trabajan para mí, y las cumplirás. El hombre estaba encorvado en su silla, pero la intensidad en su mirada era suficiente para que Peter sintiera que los superaba en altura. Jason parecía completamente imperturbable, recostado y fumando tranquilamente. La furia que había en sus ojos se había atenuado un poco y ahora parecía más irritado que realmente molesto. Tienen 3 oportunidades.
Faltar al trabajo cuenta como una falta, al igual que ir en contra de nuestros intereses comerciales. Hizo una pausa, golpeó el cenicero con su bastón y observó en silencio cómo caían las cenizas. Lo de ayer cuenta como una falta para ambos. Tienen 2 oportunidades más antes de que los despida. A pesar de sí mismo, Peter sintió la necesidad de protestar. Habían faltado al trabajo, era cierto, pero también habían salvado incontables vidas. Abrió la boca, dispuesto a defenderse, cuando sus ojos se cruzaron con la mirada firme de su jefe. No parecía alguien dispuesto a cambiar de opinión. De hecho, se mostraba tan tranquilo que probablemente ya había dicho eso varias veces. ¿Qué podía hacer? Marco era, en efecto, la razón por la que tenían acceso a habitaciones asequibles en un edificio de apartamentos relativamente seguro. No tenía ningún documento de identidad oficial, ni cuenta bancaria ni ahorros suficientes para encontrar otro lugar donde vivir fácilmente. Claro que podía quedarse con Jason, pero ni el contenedor ni el garaje eran lo suficientemente grandes para 2 personas. Dudaba que el chico mayor quisiera pasar tiempo con él hasta el punto de compartir una sola habitación durante más de una noche. Como si leyera sus pensamientos, Marco arqueó una ceja en señal de desafío, preguntando con el mismo tono uniforme de antes. ¿Entiendes mis condiciones? Volvió a golpear su cigarrillo, y más cenizas cayeron, y copos grises se unieron al pequeño montón que se formaba en el fondo de la botella. La mirada de Jason se intensificó, pero, para sorpresa de Peter, asintió en silencio. Para no ser el único, el menor de los 3 accedió apresuradamente. Su jefe sonrió sin ninguna emoción en sus ojos y volvió a hablar. Por supuesto, cualquier lesión o enfermedad es una razón válida para faltar al trabajo. No te voy a echar a la calle porque tengas gripe o te hayas roto una pierna. Los restos de su cigarrillo cayeron en la botella mientras sacaba uno nuevo. Lo único que importa aquí es que te hagas responsable de ti mismo. Si decides faltar al trabajo, no tengo ninguna razón para que sigas trabajando. No hace falta que entres en detalles, dijo Jason apretando los dientes, tras terminar su cigarrillo y cruzar los brazos. Lo conseguimos a la primera, abuelo. Bien. Entonces puedes ponerte a trabajar. Sin embargo, antes de que pudieran levantarse, Marco golpeó la mesa con la mano, con la fuerza justa para que se sobresaltaran. Los señaló a ambos, con el rostro inexpresivo. No van a trabajar juntos. No sé por qué, pero se influyen negativamente en el trabajo, señaló a Jason con el dedo. Sabes defenderte, eso lo sé. Solo tendrás que tener cuidado. Poco después miró a Peter, y la tensión en sus ojos se atenuó ligeramente. No vuelvas a meter la pata, chico. No quiero tener que despedirte. Poco después, se encontraron de pie frente al restaurante, cada uno con una bolsa de pizza y un GPS. El cielo oscuro permanecía despejado, pero el frío mantenía intacta la mayor parte de la nieve de los días anteriores. Montones de escarcha blanca se extendían por la calle y subían a los tejados, como si ese mismo día no hubiera sido soleado de la mañana a la noche. El viento arreciaba, soplando a su alrededor en ráfagas suaves, ganando fuerza con cada ráfaga. Jason se frotó la nuca, mirando a Peter con una expresión extraña en el rostro. ¿Aprehensión? ¿Preocupación? Fuera lo que fuese, no actuaba como siempre, pues dudó en hablar y finalmente logró murmurar. No empecemos esta noche. Movió las piernas, algo inquieto. Quiero poder contactarte sí, y tu traje no está listo. Se aclaró la garganta, dejando ver sus manos metidas en los bolsillos. ¿Te preocupas por mí? El neoyorquino entrecerró los ojos, sorprendido de que su amigo mayor sintiera eso por él. Los habitantes de Gotham nunca le habían parecido excesivamente emotivos, y verlo incómodo era, si no la primera vez, muy inusual. ¿Sabes lo que soy? Jason negó con la cabeza, sin mostrarse muy entusiasmado por el intento de Peter de consolarlo. Chico, meterte en peleas pensando que estarás bien, por lo que eres te costará la vida en esta ciudad. No estoy bromeando. Era evidente que hablaba muy en serio. Se le tensaron los hombros y frunció el ceño. No entres sin tener una forma de contactarme. Tener a alguien que te cubra las espaldas es. Hizo una pausa por un segundo, respiró hondo. Tener a alguien que te cubra las espaldas es más seguro. No te precipites y te maten. Había una extraña pesadez en sus palabras y, de repente, Peter se dio cuenta de que tal vez hablaba por experiencia propia. Quizás su antiguo compañero había muerto de esa manera, quizás incluso por eso había decidido dejar de ser un villano. Sin embargo, no había remordimiento ni tristeza en su aroma. Lo único que podía percibir era una ira sorda, que ocultaba un leve rastro de dolor.
Yo no lo haré, dijo con la voz quebrada, distraído por las emociones que percibía en su amigo. No lo tenía planeado, quiero que el traje esté listo antes de, ya sabes. Jason asintió, algo aliviado al oírlo estar de acuerdo. Bien, bien. Su ceño fruncido se transformó en una sonrisa burlona. Ahora no tardes demasiado en entregarlo, no quiero tener que esperarte con el señor Sunsine ahí atrás como mi única compañía. El día que me ganes en una carrera, podrás llamarme lento, replicó Peter, también con una amplia sonrisa. Hasta entonces, no lo aceptaré. Conozco a un tipo que podría ganarte en una carrera incluso con una pierna rota, mocoso. ¿Es que no hay velocistas en Nueva York? Poco después se separaron, dirigiéndose en direcciones opuestas para comenzar sus respectivas rutas de reparto. Podía oír la moto de su amigo alejándose a toda velocidad mientras comenzaba su ascenso hacia los tejados. La nieve crujía bajo sus pies y el hielo amenazaba con hacerlo resbalar del borde del edificio al que se había subido, pero él siguió adelante. Era un trabajo fácil para alguien como él. Solo echaba de menos sus telarañas. Balancearse siempre era más divertido que simplemente correr. No temía caerse. Su equilibrio era perfecto. Tenía suficiente control sobre su cuerpo como para mantenerse completamente inmóvil mientras hacía el pino sobre un lago helado, algo que él y MJ ya habían intentado antes. Había sido una velada divertida, una de las mejores citas que habían tenido juntos. La extrañaba mucho, incluso ahora que tenía una nueva amiga con quien pasar el tiempo. No pasaba un día sin que pensara en lo que ella estaría haciendo, en cómo se sentiría por su desaparición y en lo que había sucedido después de que lo desterraran de su mundo. ¿Se sentiría mal si ella encontrara a alguien nuevo? Tal vez. Solo habían pasado unas semanas, aún sentía que la amaba, a pesar de saber que probablemente nunca la volvería a ver. Su torso se mantuvo perfectamente recto mientras saltaba por encima de un amplio callejón, aterrizando en cuclillas para evitar sacudirse la comida que le calentaba la espalda. Al menos, eso era lo único que le impedía congelarse. No le hacía ninguna ilusión patrullar con su nuevo traje, con un tiempo tan horrible. Su primera entrega esa noche fue a una pareja de civiles que vivían en la zona sur de Bowery. Ninguno de los dos pareció demasiado sorprendido al verlo llamar a su puerta. La noticia de que Marco había vuelto al negocio se había extendido rápidamente. Le dieron una generosa propina y lo despidieron con buenos deseos para que retomara su ruta. Para ellos, su elección de trabajo debía parecerles ridículamente arriesgada. A diferencia de la mayoría de los criminales con los que se topaba, ninguno de los ciudadanos de Gotham conocía sus habilidades metahumanas. Para ellos, era solo un chico tonto, uno que probablemente no sobreviviría más de unas pocas noches a la intemperie. En las dos direcciones siguientes, los clientes eran similares. Todos lo miraban con lástima mientras él salía. La tensión aumentaba. Parecía que todos esperaban que la ciudad estallara en cualquier momento. Quizás sucedería, pero él esperaba tener unos días más de respiro antes de que los maleantes volvieran a atacar. Otro encuentro con los murciélagos no le parecía una posibilidad muy atractiva en ese momento. La primera pandilla a la que le entregó el pedido lo recibió con vítores y aplausos. Varios hombres lo felicitaron por su victoria en el Pix. Dos de ellos. Repetía una y otra vez el mayor del grupo. Dos victorias, repartidor de pizzas. Sonrió con incomodidad, sintiendo cómo le ardían las mejillas al comprender la terrible verdad. A estas alturas, cualquiera que tuviera un mínimo conocimiento del submundo de Gotham sabía que el repartidor de Marco era un metahumano. Peor aún, sabían que participaba en una especie de arena de lucha clandestina, muy ilegal y violenta. No era de extrañar que los murciélagos sospecharan de él si habían llegado a oír los rumores. Me alegra verte recuperado, oí que Orca te mordió. Otro hombre rió, haciendo girar una pistola cargada en su mano. Llevaba una flor de plástico en la solapa, que olía fuertemente a productos químicos. Lo vitorearon de nuevo al marcharse y le dieron un fajo de billetes como propina, mucho más de 100, según sus cálculos. Intentó no parecer demasiado afectado mientras se alejaba. Le costó un gran esfuerzo no salir corriendo lo antes posible. Conocían su rostro, conocían su profesión. Al menos, no sabían su nombre, pero, por desgracia, eso no le importaba mucho. La sola idea de que pudieran reconocerlo como metahumano bastaba para inquietarlo profundamente. Había esperado algo similar después de su primera pelea en las fosas, pero todo sucedió mucho más rápido de lo que imaginaba. Su primera pelea había tenido lugar solo 4 días antes. ¿Con qué rapidez se difundía la información en esta ciudad? Entonces, Marco ya era la comidilla de todo el norte de Gotham, lo que probablemente no ayudaba en nada.
Suspiró, saltó a un tejado cercano, aterrizó suavemente como de costumbre y revisó su equipo para asegurarse de que todo seguía en su sitio. Este universo era terrible para sus nervios. Se sentía constantemente en tensión cuando salía de noche, sobre todo ahora que Jason se había ido y no tenía forma de contactar con él. Su GPS le indicó que entregara comida a otras dos familias civiles escondidas en un pequeño edificio de East End. Ambas familias olían a armas y estaban sumidas en un estrés extremo. Esperaba que el poco consuelo que les brindaría la comida fuera suficiente para que durmieran un poco mejor esa noche. No veía la hora de que terminaran su traje para poder salir sin ser reconocido. Así podría ayudarlos. Para su mala suerte, se había convertido en una figura fácilmente identificable en el mundo del crimen, por lo que tendría que proteger su identidad aún con más celo que en su vida anterior. No es que su universo original hubiera sido un éxito rotundo al mantener a Spider-Man y a Peter Parker como dos personas distintas. Al final, las consecuencias le habían pasado factura. Ahora, simplemente tenía que asegurarse de que no volviera a suceder. Su entrega más inusual resultó ser la última, como solía ocurrir. En lugar de llevarlo a un callejón oscuro donde una pandilla de matones lo vitoreaba, o a un edificio civil en ruinas, lo condujo a lo más profundo del norte de Gotham. Corrió pasando por escaparates destrozados, esquivó las luces cegadoras de la policía y se escabulló entre grupos de vigilantes criminales durante varias decenas de minutos hasta que finalmente llegó a su destino. Allí se alzaba un pub irlandés familiar, vacío y destruido, que le trajo recuerdos que hubiera preferido mantener enterrados. Mientras estaba parado frente a ella, casi sintió ganas de darse la vuelta y correr a casa de Marco, fingiendo que había terminado su ronda y esperando que no sucediera nada malo. Por desgracia, a pesar de las propinas que había recibido esa noche y del dinero que le pagaría su jefe, se estaba quedando sin fondos. Sabía quién lo estaría esperando en el frío y silencioso bar, pero no podía hacer nada al respecto, salvo afrontar las consecuencias de sus actos. Se le hizo un nudo en la garganta al cruzar el umbral en ruinas. Sus pies dejaron huellas en la nieve en polvo y la escarcha que cubría el suelo de madera. No era la ansiedad lo que le aceleraba la respiración, sino algo en el aire, pegajoso y denso. Tenía razón, ella lo esperaba allí dentro. Ahora podía olerla, una extraña mezcla de un hermoso aroma floral y el hedor de un veneno ácido. Sintió ganas de contener la respiración, pero sabía que ya era demasiado tarde. Aún así, el picor en la nuca lo impulsó a seguir sus instintos y concentrarse en su respiración. Ivy, saludó, encontrando que la personalidad de Spider-Man era más fácil de imitar que la de Peter Parker. ¿Cuánto tiempo sin verte? El aire escapó de su garganta y entró más, aunque intentó impedir que llegara a sus pulmones. Sintió la garganta pegajosa y un dolor que se extendía lentamente por su cuerpo. Desde su asiento, a varios metros del suelo, entre una maraña de enredaderas tan densas como su cuerpo, alzó una elegante ceja. Su vestido era ligeramente distinto al último que recordaba. Flores azules de escarcha caían en cascada por los costados de su cintura y brazos. Desde donde estaba, podía verlas moverse, como si tuvieran vida propia. Te has vuelto más atrevido desde la última vez que nos vimos. Su voz era suave y baja, casi un susurro, pero él la oyó con claridad. Acarició una gran enredadera de flores rojas en plena floración y corteza gruesa, con la mirada fija en él, oscura y fría. Creo que te has ganado un castigo. Apenas tuvo tiempo de preguntarse de qué hablaba cuando lo comprendió. Y, una vez que lo comprendió, le costó un gran esfuerzo no desplomarse al suelo de puro dolor. Algo en su garganta se movió, rozando el interior de su cuerpo, agitándose y arañándole el cuello. Tuvo arcadas, llevándose los dedos a la boca mientras la saliva y la sangre brotaban a borbotones. Sus entrañas se derretían y ardían, extendiéndose desde sus vías respiratorias. Podía sentir sus venas hincharse, a punto de estallar. El polen se le metió a la fuerza por las fosas nasales, recorriendo su torrente sanguíneo. Quiso jadear, pero su boca no respondía a sus órdenes. En cambio, se inclinó, escupiendo fluidos carmesí y baba verdosa sobre el suelo de madera. El humo se elevó al contacto con el veneno, quemando lo que quedaba del suelo del pub. Voy a morir. El pensamiento era extrañamente claro, lo único en lo que podía concentrarse mientras el mundo se volvía borroso a su alrededor. Ya no podía moverse. Sus músculos se contraían y se espasmaban con tanta violencia que casi se desplomó al suelo. Desesperado, intentó recuperar el control de sus extremidades. No podía morir allí, no así, no ahora. Estaba a punto de lograrlo, incluso había hecho un amigo. No, no, no. Así no. Ahora no. Un dedo rozó su mejilla.
Su mente estaba demasiado lenta para percibir a Ivy mientras se acercaba. Quiso retroceder, pero su cuerpo temblaba con demasiada violencia como para que pudiera hacer otra cosa que caer de rodillas. Jadeó, intentando respirar, pero solo encontró sangre y polen en sus pulmones. ¿Era este el final? Interesante, escuchó, mientras el sonido se fragmentaba y desaparecía en una ráfaga de niebla zumbante. Un humano, incluso un metahumano, teniendo una reacción tan extrema. Una mano le agarró la barbilla, apretándola con tanta fuerza que le hizo morderse la lengua, que ya sangraba. Se vio obligado a alzar la vista y mirar directamente a los ojos verdes del villano al que había ligado su destino. Qué mala decisión había sido. Y allí estaba, pagando las consecuencias. Parece que esta toxina puede ser letal para ti, niña, reflexionó Ivy, con el rostro convertido en una mezcla de colores. Su voz no era mejor, distorsionada y casi ininteligible. Déjame intentarlo. El ardor disminuyó ligeramente cuando otra oleada de polen, que le picaba intensamente, entró con fuerza por su nariz. Intentó liberarse del agarre de la mujer. La sangre goteaba de su barbilla y manchaba el cuello de su abrigo nuevo. Jadeó a pesar de sí mismo, lo que provocó que aún más materia vegetal se abriera paso en su interior. Tuvo arcadas y se arañó el pecho. Entonces no es un insecto. Entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante para observarlo mejor. Aún así, creo que esto ayudó un poco. Mientras ella hablaba, el mundo a su alrededor se volvió más nítido, confirmando sus palabras. Mejor aún, comenzaba a sentir de nuevo sus piernas y brazos. Si se esforzaba, podría separar las manos de su pecho, donde aún las tenía aferradas. Intentó respirar hondo, pero fue recibido por otra ráfaga de aire pegajoso y una sustancia que le picaba. Recuperando algo de fuerza, se tambaleó alejándose de Ivy y escapando de su agarre. Con manos temblorosas, se limpió la baba y la sangre de la boca, haciendo una mueca al ver lo dañada que estaba su ropa. Tendría que esforzarse mucho para limpiarla. Sí, le dijo la villana, volviendo a sentarse en su trono de enredaderas y flores. No es un insecto, es un pequeño arácnido. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Los de tu especie y mis hijos siempre nos hemos llevado bien, arañita. Más polen le entró por la nariz y, mientras se extendía por su garganta y llegaba a sus pulmones, sintió como la curación se apoderaba de él. Sorprendentemente, fue mucho más rápida de lo habitual, lo que solo podía significar. «¿Me envenenas?», susurró con voz ronca, «y luego me curas». Le dolía hablar, pero el dolor no era nada comparado con el ardor que había sentido apenas unos segundos antes. Se tambaleó, esforzándose por mantenerse erguido. Aún sentía el veneno recorriendo su piel, luchando contra lo que ella había hecho para curarlo, intentando destrozarlo desde dentro. Ivy agitó la mano hacia un lado, provocando que una enredadera cubierta de flores rozara su espalda, empujándolo hacia ella. Él se resistió, sintiéndose ahora lo suficientemente bien como para enfrentarse a ella si fuera necesario. No creía que fuera de ganar, no sin algo que protegiera su nariz y sus oídos de la intrusión, pero haría lo que pudiera. Spider-Man no moriría aquí. Un malentendido, respondió finalmente. Tenía entendido que tus mutaciones eran simples mejoras. Su sonrisa parecía totalmente fuera de lugar considerando lo que acababa de suceder, pero continuó con voz tranquila, tan serena como siempre. Este experimento mío pretende causar dolor en los humanos. Tú, en cambio, eres un arácnido. Peter se estremeció al darse cuenta de que, de alguna manera, ella había descubierto el origen de sus habilidades. Al igual que Orca, no era completamente humano, sino un híbrido, con una gama de habilidades que superaban las de un mutante común con habilidades mejoradas. Aún así, no se movió hacia ella, manteniendo su cuerpo relajado y listo para entrar en acción. ¿Qué haría ella con esa información? Había dicho que su especie se llevaba bien con sus hijos, pero si se refería a las plantas, él sabía perfectamente que algunas se alimentaban de insectos y arañas. Lejos de tranquilizarlo, su afición por la vegetación lo estaba volviendo aún más receloso. ¿Por qué hiciste eso? Sacudió la cabeza, buscando las palabras adecuadas para evitarse otros 10 minutos de ahogarse en su propia sangre. ¿Qué crees que me hace merecer esto? Omitió mencionar que había decidido atacarla de inmediato si volvía a hacerlo. La próxima vez no confiaría en la misericordia de una villana. La sonrisa de Ivy desapareció abruptamente y su trono de enredadera se estremeció, rozado por una brisa invisible. La presión sobre su espalda aumentó, atrayéndolo hacia ella y el capullo de vegetación que había tejido a su alrededor. Si ella lo utilizara en su contra, probablemente se convertiría en un ataúd, su ataúd.
Me ocultaste todo tu potencial, dijo finalmente la mujer, con una voz más gélida que el viento que soplaba en las calles oscuras. Retrasaste tu próxima pelea haciéndome creer que necesitabas descansar. Negó lentamente con la cabeza, con la mirada fija en la suya, sin pestañear. Esto es inaceptable. La enredadera que estaba detrás de Peter metió la mano en su bolsa de pizza y sacó la última caja que guardaba allí. La arrojó contra una de las paredes de madera, dejando una mancha aceitosa al esparcirse su contenido por el suelo. Repugnante. Ivy suspiró. Qué lástima que tengamos que encontrarnos en estas circunstancias, detesto este tipo de comida. La forma en que lo dijo le hizo pensar que ni siquiera creía que la pizza fuera comestible, lo que, por supuesto, le dio ganas de protestar. Marco las había hecho todas desde cero, no eran como si fueran comida rápida cualquiera. Él se mantuvo callado, cruzó los brazos y la miró desafiante. Ella volvió a negar con la cabeza, aparentemente divertida por su reacción. Tu castigo fue suficiente, arañita. Ahora, debemos seguir adelante con nuestro trato. Su cabello se movió mientras las hojas rozaban su cabeza y cuello, y sus hijos la abrazaban como podían. Me he tomado la libertad de programar tus próximas 2 peleas. Considerando tu rango de habilidades, te he ascendido a la división Gamma. Peter abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión y la cerró de nuevo. Recopilar información era útil, pero con Jason de su lado, ya no necesitaba llegar a tales extremos. Sin embargo, sí necesitaba una gran cantidad de dinero para completar el resto de su equipo. Es más, si conseguía lo suficiente, podría empezar a forjarse una nueva identidad y salir de ese ciclo de peleas y actividades ilegales antes de que fuera demasiado tarde. Recordaba que su casera le había prometido información si lograba reunir el dinero necesario, pero su amigo también podría ayudarle en ese aspecto. Falsificar documentos y falsificar antecedentes requería mucho dinero, pero si eso era lo que necesitaba para empezar de nuevo en este mundo, tendría que hacerlo. Supongo que estarás lista para mañana por la noche, continuó Ivy. Nos encontraremos en nuestro lugar habitual, una vez que hayas terminado tu trabajo. Sus ojos se contrajeron con disgusto una vez más. Era difícil no increparla, pero la sangre en su barbilla aún estaba fresca. Le recordó que debía guardar silencio, al menos hasta que tuviera algún tipo de filtro entre sus pulmones y su polen venenoso. Tendría que incluir eso en su primer traje. Obviamente, era una prioridad en Gotham City. Mientras pensaba, Hiedra se levantó de su trono de enredaderas y caminó hacia él, rozándole el hombro con uno de sus dedos perfectamente cuidados. Prepárate, arañita, le susurró al oído, inclinándose ligeramente. Esos oponentes serán más fuertes que los que has enfrentado antes. Se contuvo de replicar que, de hecho, había enfrentado algo mucho peor en el pasado. Era improbable que ella reconociera los nombres de los villanos que había sometido, lo que facilitó que, por una vez, guardara silencio. La observó marcharse. Su andar era tan suave que parecía deslizarse en lugar de simplemente caminar. Era hermosa, pero la diferencia de edad entre ellos y sus tendencias homicidas destruían cualquier admiración que pudiera haber sentido por su apariencia. La belleza no era lo más importante para un hombre o una mujer. Había aprendido esa lección en el instituto. Se preguntaba cuánta gente lo olvidaba por completo al encontrarse con Ivy. Sin duda, ella tenía la habilidad de manipular a cualquiera a su antojo, matones y civiles por igual. Aún recordaba su primer encuentro y cómo sus toxinas habían afectado su percepción de ella. Muy peligrosa, sin duda. Guardó silencio hasta asegurarse de que se había marchado, dejando atrás la calle nevada y lejos del pub destartalado. Había actuado con tanta naturalidad durante todo el encuentro que casi creyó haber sido envenenado. Sin embargo, la sangre en su abrigo demostró lo contrario. Suspiró, frotándose la cara con la mano más limpia, haciendo una mueca al ver que le quedaba teñida de carmesí. Jason no estaría nada contento con eso. Al fin y al cabo, le acababa de decir que tuviera cuidado. ¿Cuántas veces más tendría que luchar? Había prometido dejarlo en cuanto pudiera, pero ahí estaba, involucrado en 2 batallas más. Y por si fuera poco, al parecer había ascendido a una división superior. La situación se le estaba yendo de las manos más rápido de lo que esperaba. Peter tosió, y unas pocas gotas de sangre salpicaron el dorso de su mano. Negó con la cabeza, indeciso. Tenía que decirle que esas 2 peleas serían las últimas, y tenía que hacerlo cuanto antes. Mañana. Se prometió a sí mismo. Lo haré mañana. Esperaba que ella lo aceptara. De lo contrario, simplemente debía mantenerse en alerta máxima y estar listo para huir antes de que sus toxinas lo alcanzaran.
Al menos, hasta que terminara su traje. Sin embargo, lo último que necesitaba en ese momento era otro enemigo. Qué lástima que tuviera tan mala suerte.